El tercer vídeo que vamos a grabar trata sobre el primer periodo, el más extenso en el tiempo, de la literatura castellana, que es la literatura medieval. Estamos hablando prácticamente de entre 7 y 8 siglos, 700-800 años. Es verdad que a pesar de la longitud y de la extensión temporal, desde el punto de vista de los textos encontrados y hallados, tampoco hablaremos de más de 15 o 20 textos u obras o autores en el contexto en el que estamos de nuestro curso. Cronológicamente la Edad Media se suele dividir en la Alta Edad Media, que sería a partir del siglo noveno y décimo, y luego la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV. Luego los historiadores afinan más, pero por aquello de que la caída del Imperio Romano, y luego hay unos siglos ahí oscuros, desde el punto de vista del análisis historiográfico y literario de lo que queda en el siglo V, VI, VII. Bueno, desde el punto de vista además de los materiales que llegan, son inexistentes. Por lo tanto, dos partes, igual que dos vídeos para hablar de la literatura medieval. Y lo voy a hacer de una manera muy esquemática, tanto como en los anteriores, teniendo en cuenta que los contenidos requieren un nivel de detalle que es mejor usar en la clase, con las diapositivas, las películas, en fin. Simplemente, como es la función de estos vídeos, la idea es que veáis las líneas. ¿Qué debemos saber de la Edad Media? Debemos saber que en la Edad Media, en la primera parte de la Edad Media, la organización social se fundamenta en algo que se conoce como el feudalismo. El feudalismo es una sociedad que gira en torno a una estructura estamental muy rígida, donde los grupos humanos están organizados en torno a dos o tres convicciones o principios cuya naturaleza es de carácter teológico. La figura, la presencia de Dios en el imaginario y en el pensamiento medieval es fundamental. Sin esa visión teocéntrica no se entiende no solo la literatura, sino toda la cultura medieval. Ni sin la institución que articula esos principios, que es la Iglesia. Los estudiadores medievalistas suelen hablar de tres grupos: los oradores, los que se dedican a relacionar el mundo de la divinidad con el ser humano, los que oran. El jefe de ese grupo sería el Papa. Luego tendríamos a los bellatores, de bellum, de guerra, que serían los caballeros, que están al servicio de la nobleza, pero también son los que se encargan de que haya una cierta estabilidad y una organización social. Son los que defienden con armas, con sus caballos, por eso les llaman caballeros, a las distintas partes que componen la Europa medieval. Y por último, los que trabajan, los laboratores. Esta estructura trimembre de tres partes, jerárquica, va a funcionar durante muchísimo tiempo. Y explica también ese gran principio teológico que decía al principio. Por lo que respecta a la cultura en España, todavía España como tal no existe, todavía nos encontramos con reinos dispersos por toda la península, pero por lo que respecta a lo que sucede en la península ibérica, es importante destacar que en el 711 invaden los árabes la península ibérica, y eso va a significar la llegada de una cultura, de una lengua, de una tradición distinta a la que había en la península, y un contacto estrechísimo entre esa cultura, la cultura árabe musulmana, con la cristiana. Y de la convivencia de esas dos culturas va a dejar muestras, algunas literarias, otras arquitectónicas, otras en las costumbres, lingüísticas, en fin. Es una relación muy fructífera y muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que
Desde el punto de vista de la organización territorial, a la vez que llegan los árabes, los reinos del norte, León, Navarra, Asturias, van a defenderse, van a organizarse para recuperar el territorio que ellos creen que es suyo. Y eso se llama reconquista. Y en ese proceso, que es un proceso muy largo en el tiempo, también aparecen manifestaciones culturales y literarias. En el romancero, por ejemplo, encontraremos muchísimos de esos textos. La poesía medieval suele organizarse en poesía lírica y poesía épica. Nosotros hablaremos aquí de los primeros textos de poesía lírica, que son las jarchas, que aparecen dentro de poemas precisamente en árabe, al final de unas composiciones que se las llama moaxajas. Pues, y los versos finales, que parece que están escritos en una lengua que es distinta al árabe clásico y que probablemente está pensando en el público, que es un público que escucha a las moaxajas, pero no es un público culto. Y el segundo tipo de poesía es la poesía épica, la poesía que procede de los cantares de gesta. Y aquí tendremos que hablar del cantar del Miocid. En relación con estos dos tipos de poesía también se suele hablar de los mesteres. Mester quiere decir trabajos, quehaceres. El mester de juglaría, el de los juglares, que lo que hacen es cantar las canciones de gesta, y el mester de clerecía, lo que hacen los clérigos. El autor que nos ocupará aquí será Gonzalo de Berceo. Y esta es la presentación de la primera parte de la literatura medieval. Luego hablaremos de la prosa en el siguiente vídeo. Pero de esta forma introducimos el panorama de los textos que ocupan aproximadamente las primeras 20 páginas del dossier. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el primer vídeo sobre literatura medieval.